Estoy entrando a mi clase. Buenas noches, profesor. Buenas noches, profesor. Buenas noches, profesor. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, compañera. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, alumnos. Buenas noches con todos. Esperemos unos minutos que se conecten sus compañeros. Ya está en proceso de conexión para empezar la clase. Buenas noches. Bueno, van conectados ya creo que la gran mayoría de alumnos. ¿Está el delegado de la clase? Buenas noches, Profesor, profesor. buenas noches, Sí. dígame. Ya, voy a Buenas noches, pasarte. profesor. Buenas noches con todos. Voy a pasarte la disponibilidad de acceso a tus El compañeros. anfitrión. ¿Ya? El anfitrión, perfecto. Ok, Rodolfo. Ok, profesor. Hola, profe, buenas noches. Listo. ¿Te gustó? 55. Buenas noches, profesor. 50. Buenas noches.
Bien, ya van 45 creo que conectados. Voy a compartir la pantalla para hacer la clase. Bueno, introductoria en este caso, ¿no? Todavía estamos conociendo un poquito los cursos, hablando sobre diversos temas en sí que corresponden a nuestra carrera de optometría. Entonces, el día de hoy quedaba pendiente, como les comenté la clase anterior, ¿no? Y tocamos un poquito por ejemplo, antes de entrar directamente al tema, como clase introductoria en el curso de fisiología, vamos a hablar qué cuánto, o sea, nosotros conocemos o valoramos a nuestra carrera de optometría, ¿no? En sí, ¿qué sabemos de optometría? Porque es cierto que a veces la gran mayoría de estudiantes entra a optometría por un tema más que seguir la carrera, lo ven como un tema rentable, ¿no? O porque por ahí alguien, el familiar, los papás, los familiares, los primos, los tíos le dijeron estudia optometría porque es rápido y rentable, ¿no? Entonces, bueno, efectivamente en la actualidad nosotros necesitamos de carreras cortas y rentables, ¿no? Y dentro de estas carreras, una de ellas se encuentra optometría, ¿no? Que la optometría es una carrera que no es muy conocida incluso, ¿no? Hay muchas personas en el ámbito, por ejemplo, que van a las consultas de salud, no saben ni siquiera qué es un optómetro, ¿no? Y es más, los mismos optometristas ni siquiera saben cuál es nuestro rol como optometristas en la vida diaria, ¿no? Cómo desempeñarnos y en qué otras ramas podemos desempeñarnos, ¿ya? Entonces, voy a dar pase a mi pantalla, voy a compartir la pantalla para que nosotros el día de hoy empecemos, ¿no? A conocer un poquito más de optometría y luego, a ver, se me está cruzando acá el teléfono. Bien, ¿se aprecia la pantalla? ¿Me pueden? Sí, profe. Sí, profesor. profesor. Sí se nota, profesor. Sí se aprecia, profesor. Ahora tengo un problema con el audio acá. Voy a ponerme los audífonos, ¿no? Me esperan un minuto, por favor. El audio también se escucha bien, profesor. Ya, sí, voy a ponerme un audífono, un audio. A ver, ¿se escucha el audio? Sí, Hola, profesor, hola. se escucha Sí bien. se escucha, profesor. Ahora sí, creo que estamos bien, ¿no? Sí. Sí. A ver. Bien, entonces, como les mencionaba, el día de hoy vamos a hablar en sí, vamos a conocer un poquito más de nuestra carrera, en qué nos podemos desempeñar, qué otras opciones nosotros podemos realizar como optometristas, ¿no? Debemos saber, yo sé que hay muchos de ustedes que a veces no saben ni a qué nivel, ni cómo funcionó la optometría en el Perú, cómo es la optometría, bueno, a nivel de Sudamérica, a nivel mundial, cómo se está desarrollando en la actualidad. ¿Ya? Bien. Entonces, ya me conocen, para los que no sé si hay alumnos nuevos. Rodolfo, ¿hay alumnos nuevos que se están incorporando? Que sepas.
o están manteniendo? Sí, profesor, hay una alumna nueva. Ya, bueno, Yo soy una alumna nueva que ingresó recién, profesor. Mi nombre es Junit Arevalo Palacios. ya. Muy bien, bienvenida entonces al curso, al instituto. Y bueno, para presentarme y recordarle al resto de sus compañeros, ¿no? Mi nombre es Jesús Navarro y yo enseño 3 cursos. Ya conmigo van a llevar el curso de anatomía ocular, fisiología ocular y experiencias formativas en situaciones reales de trabajo. Entonces, vamos a trabajar con 3 cursos. El horario, creo que ya saben, eso les brinda el instituto, son los lunes, viernes y sábados, de 8 a 9:30. Bien, Ya, profesor, gracias, muy amable. listo. Bien, entonces, vamos a hablar un poquito de historia, vamos a saber cómo funcionó la optometría, quién fundó la optometría, cómo se desempeñó la optometría. No vamos a ir profundamente a ser minuciosos en estos temas, pero al menos debemos conocer un poquito sobre nuestra carrera, ¿no? Y lo primero que debemos nosotros saber y diferenciar son 3 cosas importantes, ¿no? 3 conceptos y 3 especialidades, para decirlo así, que nosotros debemos conocer. Por ejemplo, a ver, ¿qué me pueden hablar o qué entienden ustedes por óptico? Óptico. A ver, ¿qué concepto es? Rápido. ¿Es un óptico? ¿Cómo lo pueden catalogar? Que es muy distinto a óptica, ¿no? Profesional que se encarga de atender su óptica. A ver, están googleando por ahí. Estamos buscando rápido. Se escucha muy bajo, profesor. A ver, ¿algún concepto? Pero no es igual, profesor. Óptico como optometristas no son iguales. No. Vamos a ver. Profesor. Hay Técnico una y muy buena pregunta, ¿no? Es lo mismo, son sinónimos, el concepto es lo mismo. ¿Qué opinan? Óptico. A ver, ahí hay una pregunta, ¿no? A ver, Porque el óptico y el optometrista es el especialista en adaptar gafas, anteojos, lentes de contacto. ya. Bueno, ese es el concepto mío, profesor. A ver, Rodolfo, ¿cuántos somos en clases? ¿Cuántos ya están conectados? Actualmente 57 con usted, o sea, 56. 59 de 56. Solo escucho 4 voces. El resto, nada, creo que están en el cafecito. A ver, nada. Ya, muy bien. El óptico no viene a ser, Del ojo. Ya, óptico del ojo. El óptico viene a ser, pero, o sea, como que referencia, o sea, vendedor, el optómetra, porque óptico me sonaba como la persona encargada, ¿no? el óptico no viene a ser el estudio de los ojos, las luces, la reflexión, Ya, vamos. todo esto. Bien, vamos a dar conceptos. Vamos a hablar un poquito de quién es el óptico, ¿no? Hay que diferenciar qué es el óptico y lo que dijo una de sus compañeras. Me van a disculpar, como estoy dictando las clases por medio del celular, no tengo acceso al chat, solamente tengo las diapositivas, así es que no puedo saber quién me está haciendo la pregunta, ¿no? No puedo ver los nombres. Bien, entonces, una de sus compañeras decía, ¿no? Óptico es sinónimo de optometrista. Entonces, vamos a ver. El óptico, ¿qué dice el óptico? Primero vamos acá. Dirige todo el proceso técnico para convertir la prescripción en gafas, ¿no? En donde dice, efectúa las mediciones en el proceso de fabricación de las partes ópticas, tales como el diámetro del cristal, la distancia interpupilar, el centro óptico de los cristales, la altura correcta del cristal. Y si nosotros vemos este concepto dentro de sus ópticas, ¿quiénes serían los ópticos? O dentro de una óptica. El técnico. El técnico. El técnico óptico, profesor. El taller óptico. Perfecto. Ahí mira, ve. Ya estamos saliendo, ¿no? Sí. Es él la persona encargada del taller, por alguien dijo, ¿no? Ahí escuché. El taller óptico, el taller, profesor. ¿no? El taller óptico. Entonces, muchos de estas personas que son los ópticos son personas
que solamente se encargan del proceso de montaje, como ustedes le conocen. Yo sé que la gran mayoría, cuando les digo hacen el montaje, la adaptación, el biselado de un lente, se refiere a una persona óptico. Obviamente, existen optometristas que pueden saber esto. Existen quizás un oftalmólogo por ahí que puede saber hacer un biselado, o sea, eso no lo excluye de que no lo pueda hacer, ¿no? Pero propiamente este concepto de hablar de óptico es la persona que se encarga del montaje, ¿no? La adaptación y la adecuada distancia interpupilar, en este caso el centro óptico de los cristales, la altura correcta del cristal, para elaborar, ¿no? Y preparar un lente para el paciente que requiera. Entonces, si nosotros tomamos ese concepto de óptico, está limitado, ¿se dan cuenta? Entonces, el óptico básicamente es eso. Y yo les pregunto, ¿el óptico podría refractar si es que agarramos este concepto? No, no. El óptico solo se encarga en el laboratorio. No puede refractar. Así es. Yo sé que de acá varios de ustedes, no sé, de repente conocen Huancavelica o están por Huancavelica y existen los talleres ópticos, ¿no? Y ustedes han visto que los chicos que trabajan los ópticos, ¿no? Ya sabemos, mira, ya está saliendo el concepto de quién es el óptico, ¿no? Los chicos que trabajan los talleres, ¿refractan también? No. No. Ellos básicamente se encargan del taller. Quizás por ahí habrá uno que sepa, pero ¿creen que eso le compete como profesional? No. No, definitivamente que no. No, entonces se dan cuenta. Entonces, hablar de óptico es de hablar de la persona que básicamente se encarga del taller, ¿no? Para, pues, hacer el preparado, el montaje, sea de lente bifocal, monofocal, multifocal, tomar la distancia interpupilar, el centrado de la montura y el correcto montaje, ¿no? Por las distancias interpupilares, tomar la altura, por ejemplo, de un bifocal, pero no está netamente asociado al tema, en este caso, de salud, porque el óptico podrá saber mucho de tomarte una altura, podrá decirte mucho que el ángulo pantoscópico de ese lente está muy pegado, está muy cerca, que le está generando una visión aberrada, pero obviamente no ha tenido la preparación para él resolver un problema, por ejemplo, de metropías, ¿no? Entonces, para compensar este defecto visual. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos, el título de la clase era, ¿no? La optometría en el Perú. Ustedes, yo sé que conocen muchas personas que son ópticos y hacen refracción, ¿ya? Pero eso es como decía el profesor Godofredo, y yo creo que ya por ahí me dijeron que les ha hablado, ¿no? De las 3 neuronas. O sea, buscar miopía, hipermetropía, astigmatismo y tratarlas de compensar. Poner las lunitas y ya, ¿no? O sea, ya somos optometristas. Entonces, deberíamos diferenciar, ¿no? Óptico, entonces, queda claro que es la persona que básicamente se encarga del taller óptico y el montaje de todas las monturas o los diversos tipos de lentes y cristales y resinas y policarbonatos y polímeros que tenemos para adaptar en un lente. Profesor, y también del laboratorio. Claro. El laboratorio que los que fabrican tallado, antirreflejos, tengo entendido que son ópticos, o al menos así debería ser. Taller óptico. Obviamente. Claro, obviamente estamos trabajando en ese rubro, ¿no? Es más mecánico, ¿se dan cuenta? El tema es mecánico, no es un tema propiamente de salud, ¿ya? Entonces, ya hoy día tenemos un concepto y el segundo concepto es el optómetra, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hablar del optómetra? El optómetra sí desarrolla métodos objetivos y subjetivos para diagnosticar los defectos de refracción, acomodación y motilidad del ojo humano. Entonces, miren, aquel optómetra ya estudia 1, su anatomía, estudia 2, su fisiología, que es su funcionamiento. Cuando hablamos, estudia su anatomía, en este caso del globo ocular, conoce ya todas las partes, puede identificar todas las partes del globo ocular, puede saber qué lente natural está alterado, ¿no? Y por métodos objetivos y subjetivos que menciona el paciente, puede diagnosticar y determinar el error refractivo que puede presentar este ojito, ¿no? Incluso nos habla, dice, la motilidad del ojo humano, porque el optometrista lleva cursos de ortóptica y pleóptica que se encargan de ver las funciones, ¿no? Binoculares que pueden presentar los ojitos. Uno de ellos es, por ejemplo, el estrabismo, ¿no? A ver, ¿qué es el estrabismo? Yo puedo estar hablando y de repente no me entienden.
Estrabismo es cuando el niño tiene desviados los ojitos. Desviada. Desviación. Una desviación. Es una desviación, profesor. Perfecto. Así Entonces, es. Técnicamente cuando se pierde el eje visual del ojo. exacto. O sea, cuando uno de los ojos está alterado el eje visual, en resumen, la desviación de uno o ambos ojos, porque puede ser un estrabismo de ambos ojos, ¿ya? Puede estar los dos ojos desalineados. Entonces, cuando hay una alteración en el eje visual y un ojo está desviado, se denomina estrabismo. Por ahí escuchaba en los niños, puede ser en un niño, puede ser en adulto, puede ser hasta en un anciano. Y en este caso, el estrabismo no solamente es pues, de nacimiento, en un anciano puede ser causada por un tumor, por una parálisis, por una alteración en algún músculo extraocular. Entonces, nosotros en el curso de anatomía, por ejemplo, vamos a hablar cuántos músculos tenemos y cómo estos funcionan sincrónicamente, por medio de qué nervios están inervados para que puedan realizar la función motora, ¿no? Y en el curso ya de ortóptica y preóptica, determinar qué tipo de tratamiento nosotros podemos utilizar. Entonces, estudiando esto, ya nos diferenciamos del óptico, ¿correcto? ¿Ya? Entonces, pero aquel optómetra sí puede abarcar lo que hace el óptico, ¿no? Porque un optómetra puede trabajar en la parte mecánica, para decirlo así, puede aprender a biselar, puede aprender a hacer montajes, ¿ya? Cosa que el óptico podría aprender, pero debería estar certificado para poder realizar esta labor, como es desarrollar los métodos objetivos y objetivos para diagnosticar los defectos refractivos, ¿ya? Yo siempre digo, o sea, acá no es que yo sé y por eso soy. O sea, ¿qué quiere decir eso? Porque yo aprendí algo, yo ya me considero tal. Entonces, si nosotros tuviéramos ese concepto, todos seríamos profesionales de todo, ¿no? O sea, porque uno sabe arreglar un carro, no sé, una parte eléctrica, no se va a convertir en mecánico. O porque alguien sabe hacer algo, arregla un zapato, se va a convertir en zapatero. O sea, nosotros podemos aprender, pero para poder desarrollar nuestra carrera debemos tener una certificación, debemos tener un título para poder desarrollar. Si no tenemos la documentación adecuada, estamos pues incumpliendo, ¿no? Las leyes tanto del Estado peruano que requieren una certificación para poder ejercer, por ejemplo, el acto de refracción. ¿Ya? Bien. Dice, la prescripción y adaptación de gafas y lentes de contacto, también prótesis oculares y la práctica de ejercicios ortópticos en el uso de drogas, medicinas e intervención quirúrgica, ¿no? Entonces, los optometristas prescriben, adaptan gafas, lentes de contacto, pueden hacer fabricaciones de prótesis oculares, ¿no? Pueden hacer terapia visual, pero sin el uso de drogas médicas. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que no está autorizado para trabajar con fármacos, ¿no? Que pueden atentar contra la salud del paciente si no saben manejar, porque, por ejemplo, ustedes no llevan farmacología en su plan de estudios, o me equivoco, o de repente han cambiado. Antes creo que llevaban, pero no sé si me pueden ayudar en eso. No sé si en la actualidad No. hay algún curso relacionado a farmacología. No, no hay farmacología. No hay, profesor. Entonces, miren, si nosotros no llevamos farmacología, definitivamente no tendríamos ningún conocimiento para prescribir o manejar algún medicamento. El plan de estudios ha ido cambiando, ha sido muy cambiante de muchos años atrás del instituto y de diversas universidades y todo por el tema de la licenciatura. Se han ido como que agrupando y especificando, ¿no? Mira, tu labor es tal, 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 tal. Entonces, por ejemplo, creo que ahora en el nuevo plan de estudios del instituto está abocado más al área de marketing, creo, estaba viendo en el plan de estudios, no sé si ustedes me pueden corroborar. ¿Qué cursos, por ejemplo, están llevando en tercero o cuarto? No sé si alguien sabe, creo que más he visto cursos de marketing, algo así, en relacionado a cursos clínicos. ¿Alguien tiene a la mano, por ejemplo, los cursos de tercer ciclo? A ver, ¿se me Ya escucha? lo tengo, profe. Sí, sí. A ver. Tercer ciclo. Ajá.
Tercer ciclo, sociedad y economía en la globalización, medio ambiente y desarrollo sostenible, materiales ópticos, optometría pediátrica, anomalías sensoriales y alineamiento ocular, anomalías acomodativas de la visión binocular, experiencias formativas en situaciones reales de trabajo 3. ¿no? Claro, mire, se dan cuenta que casi la mitad de los cursos están bocados, ¿no? El tema global, ¿no? Entonces, cursos que no están netamente en la clínica, o sea, sí hay buenos cursos, como veo, ¿no? Visión binocular, creo que están llevando excelente en tercer ciclo. Ha cambiado el plan, antes eso se llevaba en quinto, creo. Por ejemplo, ahí están ustedes, saquen provecho. Van a llevar optometría pediátrica, saquen provecho. O sea, los planes de estudios han sido cambiados, han ido Profesor, mejorando. ¿Ya? Hay una cosa que no entendí mucho, por ejemplo, nos dan bioquímica, normalmente bioquímica, eso lo dan en el segundo semestre, lo dan previo a farmacología, y en este caso vemos bioquímica, pero no farmacología. Claro, bioquímica es un prerequisito para llevar farmacología, tienes razón, o sea, en la universidad, para que tú lleves farmacología 1, farmacología 2, debes aprobar primero química, antes se llevaba química 1, química orgánica y química inorgánica. Aprobabas química orgánica, pasabas a química inorgánica, luego pasabas a bioquímica, pasabas bioquímica y recién llevabas farmacología, ¿no? Por ejemplo, ahora ustedes llevan solamente bioquímica. Y creo que el tema de bioquímica está más relacionado, ¿no? Por lo que son las proteínas, qué es una proteína, qué es un lípido, qué es un carbohidrato, ¿no? Y cómo interfiere en la visión. Creo que eso está abocado el curso que ustedes van a llevar en bioquímica, no tanto al tema farmacológico, ¿ya? Porque bioquímica no solamente es farmacología, bioquímica es hablar de proteínas, lípidos, enzimas, ¿no? Que son parte de las proteínas, de los carbohidratos, de glucosa, ¿no? Por ejemplo, ahí van a hablar de la glucosa, la diabetes, ¿qué produce, no? La alteración, la glicólisis. Entonces, en este caso, ustedes van a ver bioquímica, pero asociada probablemente a las patologías oculares, ¿ya? O sea, y eso es interesante, porque, mire, se dan cuenta que la gran mayoría de pacientes ahora que acude, y creo que ustedes saben también, y les ha tocado que muchas veces son diabéticos, ¿no? Entonces hay que conocer de dónde se altera. Y creo que yo les decía, ¿no? Incluso hay tipos de diabetes. Entonces todo eso de repente lo van a tocar ustedes en bioquímica. Profesor, y una sugerencia que también hice cuando estudiaba en Venezuela, que si le puede hacer la extensión al profesor Severo, yo siempre me pregunté por qué no nos explicaban cómo altera el sistema visual ciertos medicamentos, por ejemplo, por investigación. Hola. Se te está escuchando entrecortado. Justo te escuché hasta dónde, por qué algunos medicamentos alteran y de ahí se cortó. Ya, ¿me escucha allí? Sí. Ya. Muchos medicamentos alteran el sistema visual, correcto. Y nunca se nos explica cómo altera qué medicamento, en qué forma el sistema visual. Por ejemplo, personas que estén tomando esteroides o antialérgicos que contienen esteroides que les afecte el cristalino, y eso nunca lo han enseñado. No veo acá tampoco en la malla curricular que haya algo que parezca hablar de eso. Y es un tema que en cuanto nosotros estemos en consultorio, a la hora de preguntar a los pacientes si están tomando algún medicamento y cómo le afecta eso, nunca vamos a saber si le afecta o no si no se nos enseña eso. Bueno, acá es algo un poquito controversial el tema, o sea, ¿en qué sentido? En que a eso iba, ¿no? O sea, que la malla curricular en general ha cambiado, ¿no? Ha cambiado enormemente. Entonces, en la actualidad, por el tema de la licenciatura, como te vuelvo a repetir, o sea, se han limitado funciones, o sea, eso del dicho al hecho, mucho trecho, o sea, por ejemplo, dicen, ¿no? Los oftalmólogos dicen, cada país maneja muy bien distinta su situación. Por ejemplo, una mala noticia, ¿no? Hace 2, 3 meses, el Congreso de Brasil aprobó una ley donde no van a existir optómetras, o sea, técnicos optometristas en Brasil. Han cerrado las escuelas. Mira, es una política bien radical de Brasil, ¿no? Entonces, Venezuela de repente maneja otro sistema, Perú maneja otro sistema, Colombia maneja otro sistema, Argentina maneja otro sistema. Entonces, acá en Perú se maneja el sistema a que el optometrista, o sea, si hablamos
¿cuál es su rol? Los oftalmólogos dicen, no, el rol, por ejemplo, básicamente es asistencial. Y si dice asistencial, te limita solamente a toma de agudeza visual. ¿Te das cuenta? O sea, entonces por eso algunos de los oftalmólogos dicen, no, no, el optometrista básicamente se está formando para ser asistencial, según las leyes, pero ahí vuelvo a repetir, de dicho al hecho, mucho trecho, o sea, no, o sea, el optometrista va a salir formado para refractar, para hacer refracciones, pero estas mallas curriculares, estos planes, o sea, en sí no lo hace el profesor Severo, o sea, esto lo manda el Ministerio de Educación, para decirlo así. Entonces, él manda una malla curricular y mira, esto deben tocar más o menos, ¿no? ¿A qué está abocada la carrera? Entonces, es probable por eso que, como decía el compañero, ¿no? Que acaba de hablar, dice, pero profesor, eso no nos enseñan. Se les va a tocar, pero no como un curso. O sea, sí, efectivamente, por ejemplo, uno de los fármacos, ¿no? Que es frecuente, por ejemplo, y todos conocen, hasta de repente uno por ahí ha tomado, o incluso le han aplicado, que es la prednisona, que es un corticoide. Todo corticoide es de doble filo. Es bueno, pero a la vez es malo. ¿Por qué? Porque te causa otro problema. Te puede estar curando un problemita, pero te puede estar generando otro problema, ¿no? Por ejemplo, uno de los fármacos más usados acá en Perú, por ejemplo, es la prednisona, ¿no? Y personas que utilizan prednisona generan, como dijo su compañero, cataratas. O sea, generan cataratas, opacidad del cristalino, que ya ustedes saben, ¿no? Entonces, ya este tema, por ejemplo, es de manejo oftalmológico en este caso. Entonces, sí debemos conocer, debemos saber qué es lo que altera, ya sí se les va a enseñar, me imagino, en el transcurso de los ciclos, pero no quizás como un curso, sino por ejemplo, en experiencias, ¿no? En experiencias, yo, por ejemplo, en situaciones reales de trabajo, yo siempre toco estos temas, o sea, trato de agarrar algunos casos clínicos, y acá el que presta atención, excelente, pero el que no solamente está esperando las diapositivas, se va a olvidar. Entonces, a mí siempre me ha gustado agarrar ejemplos reales de casos clínicos. Entonces, tienen creo que cursos con el profesor Godofredo, primer ciclo, urgencias y emergencias. Por ejemplo, ahí también van a tocar bastante el tema de la diabetes y quizás algunos medicamentos que puedan producirte cataratas, ¿no? Y yo sé que van a hablar con el cataratas y sería bueno que a él le pregunte, ¿no? Profesor, ¿y qué fármacos pueden estar afectando o qué fármacos pueden estar alterando? Pero de ahí a nosotros dar un tratamiento, definitivamente estamos limitados, ¿no? Es como que el óptico quiera hacer por más que sepa, o sea, sepa medir, sepa refractar, sepa ver qué es un estrabismo, no lo podría hacer, o sea, no lo debería hacer tampoco, ¿ya? ¿Por qué? Porque eso le compete al optómetro, ¿ya? Entonces, si vamos a ese concepto, hay un concepto más que dice el oftalmólogo, ¿no? ¿Y qué dice un oftalmólogo? Es un médico especializado en el cuidado de los ojos y la visión. Los oftalmólogos tienen de 12 a 13 años de estudios, ¿no? De medicina y especialización y tienen licencia para ejercer su profesión de médicos y cirujanos, ¿no? Ellos manejan farmacología, engloba todo. O sea, el oftalmólogo puede hacer lo que hace un optómetra y puede hacer lo que hace un óptico, o sea, sin limitación No y se le normal. escucha, profesor. Ajá. A ver, por ahí. Aló, aló. ¿Se escucha? Sí, sí, se escucha. Sí, ¿no? Sí se le escucha, profesor. Ah, ya. Ya, bien. Entonces, el oftalmólogo ya pues su capacidad, su formación es global, ¿no? Puede englobar, cosa que el óptico no puede ser lo que hace un oftalmólogo. El optometrista, por más que sepa, tampoco puede ser un oftalmólogo, pero el oftalmólogo sí. El oftalmólogo puede ser la de optómetra, porque él puede refractar, puede recetar, puede darte tu medida, puede dar tu tratamiento. El oftalmólogo puede tener su taller óptico en su clínica, y si gusta él puede ir y te hace un biselado y te talla, porque normal, él tiene la autorización. Entonces, se dan cuenta que hay que saber diferenciar y limitar cada uno una función específica, ¿ya? ¿Hasta ahí alguna otra duda, consulta? Doctor, tengo entendido que en cuarto ciclo se lleva la materia de patología óptica y es ahí donde llevamos tratamientos y también farmacología. Como te digo, el tema de farmacología no lo van a llevar.
O sea, muy difícil que lleven ese. En tema de patología sí tienen que llevarlo, o sea, es la alteración, ¿no? Y patologías hablamos, pues, terigio, hablamos glaucoma, hablamos, y cosas que de repente yo ya les voy a estar iniciando, ¿no? Un concepto básico cuando hablamos, por ejemplo, cámara anterior. La estrechez de la cámara anterior, ¿qué te produce? Glaucoma. ¿Y qué es el glaucoma? Tal cosa, ¿no? Y cosas que yo les voy a enseñar también en experiencias formativas, ¿no? En situaciones reales de trabajo. Y que ya hemos estado tocando un poquito, creo, ¿recuerdan? ¿Ya? Entonces, saquen provecho. Si tienen algún docente que les está tocando ese tema, aprovechen, saquen sus dudas, porque yo les digo, la verdad, después nadie les enseña. Uno, cuando esté en el instituto, en la universidad, tiene el derecho de preguntar y sacarse esa espina, porque ya cuando eres profesional tú ya no puedes estar preguntando a tu compañero o a tu colega, porque lastimosamente acá existen, como dicen, no, te meten espada por atrás, porque no, él no sabe, dice, uy, ha venido a trabajar, es nuevo, no sabe, ¿cómo no sabe esto, no? Entonces hay que tener bastante, y cuando son estudiantes tienen el derecho a confundirse, tienen el derecho a fallar, tienen el derecho a insistir en, por favor, puede aclarar esto, porque están en un proceso de formación, ¿ya? Bien, entonces queda claro, creo, las tres diferencias. Sí, te escucho. Profesor. Regresando a la clase, quisiera saber, por favor, en óptico que dice el diámetro del cristal y la DIP, ¿qué es la DIP? Ya. Cuando uno fabrica un lentecito y hace una refracción a un paciente, hace una receta, vamos a suponer una recetita de una miopía, tiene en el ojito derecho -2 y en el ojito izquierdo tiene -2. Muy bien, esa es la receta, ese es su defecto refractivo. ¿Qué tiene el paciente? Miopía. Una miopía leve moderada de -2, ¿no? Y entonces necesita sus lentes. Y el técnico óptico, no sé si ustedes han visto, o para los que no conocen, y está bien que pregunten, los cristales, si hablamos de cristales, en este caso, ese paciente, no, yo uso cristales, yo uso un cristal, un vidrio, no me gusta usar resina, no me gusta usar polímero. Muy bien, entonces se le va a hacer su cristal. Y los cristales vienen en unos círculos, unas bases se llama. Las bases son grandes, vamos a simular que es un tamaño de una latita de betún, de zapato, de ilustrar zapato, ¿no? El betún, de ese tamaño viene, y tú, lo que hace el óptico es dibujar, más o menos, sacar la mica, hacer un montaje, dibujar la mica del lente que va a montar, ¿no? Y hacer el corte. Pero ese lente tiene un centro óptico. ¿Ya? Las lunas esféricas tienen un centro óptico. Entonces, acá tú me preguntas, ¿no? ¿Qué es la DIP, profesor? Nuestros ojos, si tú te miras al espejo, miras a la persona que está a tu costado, tiene dos ojitos, hasta ahí vamos muy bien. Y los ojitos tienen un centro, hemos hablado el otro día en la clase de anatomía un poquito, tiene un centro al medio que se llama un huequito que se llama la pupila. Y la pupila tiene su centro que refleja en la córnea. Cuando tú le pones una lucecita, una linterna, ¿no? No directamente al ojo porque le va a molestar, y si es fotofóbico peor, tú le pones una luz tenue o la de tu celular, vas a ver que justo al centro de sus ojos se va a reflejar esa lucecita blanca. Y lo que tú tienes que hacer es agarrar una reglita y medir desde el ojo derecho hasta el ojo izquierdo cuánto mide ese reflejo que vas a encontrar al centro del ojito de la persona que tú estás evaluando. Entonces, muy bien, comienzas de 0, ¿no? En 0, y el otro reflejo en el otro ojo, su centro de la pupila, te refleja en 63. Esa es la distancia interpupilar, como dice su nombre. Distancia de pupila a pupila, ¿ya? De una persona. Entonces, ¿cuánto es? 63. Entonces, tú escribes en tu recetita, dices, -2 de miopía, ojo derecho, -2 de miopía, ojo izquierdo. DIP, distancia interpupilar, 63. Entonces, el técnico óptico lo que hace, ya, muy bien. El optómetra quiere que yo le fabrique en esa montura un lente cristal de -2, entonces él va a buscar su base, acá está, tengo un -2, muy bien, saca su base, acá el otro también -2, ya, muy bien, y le va a marcar, y le va a dejar que justo en la montura, el centro óptico de ese lente coincida, y que tenga 63 del ojo derecho hasta el ojo izquierdo, ¿ya? A eso se refiere distancia interpupilar.
Profesor, no consulta. Profesor, tengo una pregunta, por favor. Profesor, A ver, ya, ya. disculpe. Vamos. Ahora que hemos entrado a diferencias entre optómetra y oftalmólogo, se sobreentiende que el oftalmólogo se le reconoce porque tiene un sello, ¿no? ¿Y cómo se reconocería o cómo se daría a conocer que el optómetra hizo la medida? ¿Tiene algún sello, algún distintivo? ¿Cómo se puede reconocer al optómetra? Tiene colegiatura y otros no. Pero ¿cómo se reconoce? ¿Cómo puede reconocer el paciente? Mira, en el, Claro, tiene un sello. lo que pasa que hay muchos técnicos en optometría que se mandan a hacer su sello, ¿no? De Aldo, registro, y se le ponen un número de estudiante, por ejemplo, que a ciencia cierta no tiene validez. O sea, no tiene validez. El único optómetra que tiene registro es el tecnólogo médico optometrista. Entonces, tú cuando buscas en el Colegio de Tecnólogos Médicos de Perú, lo buscas por su apellido y debe estar registrado y habilitado, se llama. Es una habilidad profesional. Entonces, solamente los licenciados en optometría tienen la colegiatura al igual que el oftalmólogo. ¿Ya? Pero para tener una colegiatura o una habilidad profesional, deberías seguir el nivel de licenciatura. ¿Ya? Entonces, que es muy distinto a que tu instituto ha licenciado, ¿no? Dice, no, rumbo a la licenciatura, dice, y uno asume que el instituto te va a generar o te va a sacar con el título de licenciado. No es así, ¿ya? Entonces, a tu respuesta es que solamente el grado de licenciatura en optometría sí tiene colegiatura, igual que el oftalmólogo, ¿no? El optometrista licenciado tiene colegio, es CTMP, Colegio Tecnólogo Médico del Perú, número tal, ¿no? Y el oftalmólogo es CMP, Colegio Médico del Perú, número tal, ¿ya? Y aparte, si es oftalmólogo, tiene su registro, RN se llama, Registro Nacional de Oftalmología, RNO, ¿no? Que es otro número de habilidad como oftalmólogo, ¿ya? ¿Alguien más iba a preguntar, creo, por ahí? Profesor, ¿la licenciatura tiene que ser por medio de una universidad? Sí, sí. La licenciatura es a nivel universitario. Profesor, Ya. Sí. A A ver, ahí. Ajá. Yo le El iba a caballero iba a preguntar. preguntar. profesor, disculpe, el optómetra que es licenciado, profesor, ¿hasta dónde le compete a diferencia del oftalmólogo en este caso? Acá básicamente el licenciado en optometría puede refractar, o sea, mira, si nos vamos un poquito, como decir, a las de la ley, como está marcado y escrito ahí, cuáles son las funciones y roles, el óptico se encarga el taller, el técnico optometrista toma de agudeza visual, y el optómetra licenciado recién puede refractar, y todavía bajo supervisión del oftalmólogo. ¿Te das cuenta? O sea, esa es la de ley, como quien dice. Ya, pero el optometrista, como tiene colegio, tiene habilidad profesional, puede abrir su consultorio y refractar, ¿no? Pero, Cosa profesor, que no debería... Ajá, sí, te escucho. disculpe, profesor, pero tiene un registro el optómetra. El No solo registro... claro, tiene un registro en lo cual, pues, garantiza a los pacientes o a los clientes que vienen cuando se hacen la medición. Tiene un registro en lo cual te avala el registro y el título. como te vuelvo a repetir, o sea, ese registro no, de números no vale, o sea, no tiene validez. Así, Claro, o sea, viene el Ministerio de Salud y no tiene validez ese registro. Es como un código de matrícula. O sea, yo estudié en el instituto tal y mi código de matrícula es el 06345. Muy bien, o sea, te avala que tú eres un estudiante, que tú has acabado tu carrera y tienes tu título. Ya, pero yendo a las de ley, como te vuelvo a repetir, debería ser con la colegiatura, ¿no? O sea, es la única, o sea, claro, o sea, es el único registro para decir que tiene validez, ¿no? O sea, pero vuelvo a repetir, esto es, entre comillas, en teoría, pero a la práctica, pues, no se hace
validez todavía este tema, ¿no? Solamente, no sé si ustedes han visto por noticia, cuando le da la gana de supervisar el Ministerio de Salud, sale algunas ópticas y empieza a pedir documentos, ¿no? Pero no, pues no, es muy una raro. pregunta. Gracias. Sí. Profesor, buenas noches. Disculpe, doctor. Una consulta. Entonces nosotros como técnicos en optometría o optómetras no podemos poner un consultorio o una óptica. No podemos avalar para hacer refracciones. En la actualidad, como te digo, dentro del margen de la ley, sí todos pueden hacer. Ahora hasta cualquier persona pone una óptica, ¿no? O sea, sin necesidad de a veces de ser optómetro. O sea, estamos en Perú, ¿no? O sea, todavía no hay tanta fiscalización. O sea, el problema sería si es que te llega una fiscalización y por alguien quiera como que malograrte, por decir así, el negocio te mande a la fiscalización, ¿no? Y te pida la documentación. Por fastidiar, por decir, ¿no? Por Ya, maletear. en otras palabras, para entenderlo de esta manera. Ajá. Porque, por ejemplo, mira, yo trabajo en una clínica, ¿ya? Y una clínica con muchos oftalmólogos registrados, con todo, y hace 2 semanas o 3 semanas, ¿se acuerdan de Susel? ¿Han escuchado de Susel? La que trabajaba con Forsyth. Ya, Magdalena. ella está trabajando en Magdalena, ¿ya? Y ella es recontra, súper, hiper fiscalizadora de todo. Entonces, entraron a la clínica donde yo trabajo, sin mentirles, entraron como 15 a 18 policías. Así, como si estuvieran entrando a esas casas de los que venden droga, así. Los bares. Sí, se entraron así, 2 entraron a farmacia, 2 entraron a admisión, 2 entraron a exámenes, 2 entraron arriba, 2 entraron al consultorio del doctor, así ya ubicados, ya habían hecho un estudio antes, ¿no? Y había un chico que era técnico en optometría y lo encuentran realizando un examen de microscopía especular, ¿ya? Que es un examen sensible, es como un autorrefractómetro. Y lo detuvieron. ¿Ya? Lo detuvieron por ejercer una profesión que no le corresponde. Lo tuvieron detenido 4 horas. Para suerte de él, o sea, la clínica tenía un convenio firmado con el instituto en este caso, ¿ya? Que avaló que él estaba haciendo prácticas preprofesionales. Y gracias a eso lo soltaron, porque si no se lo llevaban detenido. ¿Ya? Imagínense, ¿ya? Imagínense, o sea, como dice, cuando quieren maletear, ahí están, ¿no? Entonces entraron a farmacia, encontraron una cajita abierta de un medicamento, multa como 4.000. Entonces, cuando en el Perú quieren poner la ley, se ponen bien estrictos, ¿no? Pero mientras tanto, no, pues no. Ahorita el tema de la optometría todavía es libre. Ustedes, y de repente yo sé que de acá el grupo de los 56 ya tienen algunos, la mitad de repente tiene óptica. Claro, doctor, una consulta más al respecto del tema que estamos tocando. Una vez terminado la carrera como técnico optómetra o optometrista en este caso, ¿también se puede convalidar para la universidad, para tener colegiatura? Mira, anteriormente, estoy hablando de hace 5 años, sí existía la opción de convalidar. Ya incluso la universidad, la UPLA estaba dando la facilidad de convalidar y Villarreal también. Pero ustedes han escuchado que hubo el problema de, incluso han cerrado un montón de universidades. Entonces, a raíz de eso, ya no se puede. Ya prácticamente es comenzar otra vez de cero. Ya no existe el tema de convalidación. Incluso antes se podía convalidar de universidad privada, particular, de particular estatal. También ahora han limitado un poco. O podías tú, por ejemplo, tú podías estudiar, no sé, 4 años en una universidad de particular X, y el último año te hacías un cambio a una universidad nacional y salías con el título del Federico Villarreal, por ejemplo, ¿no? O sea, existía esa opción. O podías titularte, o sea, acababas tu carrera y te ibas a titular a otra universidad. Se podía hacer antes, pero ahora en la actualidad ya no. Ya o sea, sería 5 años más. prácticamente sería 5 años. 8.
Doctor, otra consulta respecto al tema de los que ya tenemos óptica y los que quieren. Se supone de que aquí todos queremos, tenemos o queremos tener una óptica, ¿no? Y por eso estamos estudiando y porque nos gusta la carrera. Pero yendo al tema de, como dice usted, hablando de leyes y yendo más a fondo el tema, nosotros lo que podríamos hacer en este caso es terminar la carrera de técnico optometrista y de repente pedir una regencia de un optómetra universitario, ¿no? Con colegiatura para poder nosotros realizar todos el servicio que brinda una óptica, ¿no? Eso es lo que supuestamente ya se ha hablado hace mucho tiempo, ¿no? Y supuestamente el Colegio de Tecnólogos Médicos del Perú va a hacer eso, más o menos, ¿no? Más o menos. Esa es idea, es como los químicos farmacéuticos, ¿no? Una farmacia, ¿en qué se diferencia de una botica? La farmacia es más grande y está regentado por un químico farmacéutico. Y la botica puede abrir un técnico en farmacia, pero bajo la regencia de un químico farmacéutico. O sea, le paga por su título y normal, ¿no? Le va cada 15 días, le chequea, le firma su cuaderno y dice, no, es una regencia, claro. O sea, eso, lo que tú mencionaste, o sea, dicen, yo vuelvo a repetir, yo no aseguro esto, pero dicen que de acá a unos años va a ser así, ¿no? Dicen. Sí, no debería, ¿no? Ajá. Claro. Claro, es más, yo tuve una visita, yo soy del departamento San Martín, la selva, Tarapoto a 1 hora y media, ajá. Y yo justo estaba visitando a un colega, un amigo que tiene una óptica en Tarapoto, y estaban haciendo una batida, por decirlo así, con fiscal, todo, ¿no? En Tarapoto, te hablo de más de medio año más, un aprox de octubre del año pasado, más o menos, si más no recuerdo muy bien. Y él sí es técnico, así, optometrista técnico, creo que él ha estudiado a distancia en la San Fernando. Ahora, él justamente le han pedido que tenga la regencia de un universitario. Entonces, él lo que ha hecho es conseguirse eso, lo ha presentado al Ministerio de Salud, me parece, en la capital de la región, para que pueda seguir trabajando como óptica, si no lo cerraban, le han dado un plazo de 3 meses. Y él hizo eso. Prácticamente lo que yo le estoy preguntando es, todo eso ha hecho él para que pueda trabajar en orden. Pues ahorita trabaja normal, con esa regencia. En provincia sí se trabaja así, o sea, por el tema de que las DIRESAs, que son las Direcciones Regionales de Salud, son independientes y fiscalizan, ¿no? Y como es más pequeño, y por ejemplo, en una DIRESA trabaja un oftalmólogo. Entonces, a veces los oftalmólogos mandan, ¿no? Dice, oye, ¿por qué me han abierto como 4 ópticas? Me está quitando el negocio. ¿Qué pasa? Yo soy médico y no quiero que haya mucha competencia. Maleta, ¿no? Exacto, los mismos oftalmólogos dicen, ¿no? Porque tú sabes, la óptica es rentable. Entonces, mientras sí, yo en Cajamarca conozco un amigo que también contrata los servicios de un tecnólogo, ¿no? Entonces, eso a la larga de repente va a llegar en Lima, pero para que llegue acá, lo veo todavía, como dice, años luz. Profesor, pero Huancavelica, hasta las mismas jaladoras tiene tienda. Han puesto negocio, ¿no? ¿Cómo? En el mismo centro de Huancavelica, las mismas jaladoras han puesto su negocio de óptica. Por eso, la optometría, si hablamos acá de la clase... Nunca más en mi cuarto. Gracias. A ver, si hablamos de la clase y hablamos de la optometría en el Perú, no debería estar el aquí. tema que estamos hablando. A ver, Rodolfo, ¿me ayudas con los micros? Bien, si hablamos de la optometría, en verdad, o sea, como alguien dijo, ¿no? A veces cualquiera pone una óptica, o sea, a veces pasa eso, el tema ese que ven el tema de negocio, ¿ya? Es por eso que nosotros debemos conocer un poquito más de la optometría y en qué podemos desarrollarnos. O sea, volviendo acá al tema, esta diapositiva la optometría dice, se define a la optometría como una profesión libre, porque no podemos depender muchas veces del Estado, como otras profesiones, ¿no? Que sí o sí necesitan de un hospital para trabajar, un cirujano necesita una sala de operaciones para operar, no puede poner una sala de operaciones en su casa, ¿no? Porque sería, pues, lo cierra. Pero el optometrista puede abrir. A ver, ¿me escuchan? ¿Se escucha ahí? Sí, ¿Me sí, escuchan, no? Sí, ya. Doctor. Entonces, por eso les digo, mire, o sea, es una carrera libre, sanitaria, porque pertenece a salud,
no médica, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, a nivel del título de técnico optometrista, si se dan cuenta, el título no está a nombre del Ministerio de Salud, sino el título sale a nombre del Ministerio de Educación. ¿Se dan cuenta? Entonces es por eso que ahí, por ejemplo, es como dices, el talón de Aquiles, ¿no? O sea, la optometría debería salir el título a nombre del Ministerio de Salud, pero sale a nombre de Educación. O sea, se dan cuenta. O sea, hay cosas que dentro de las leyes dicen, ¿no? Como vuelvo a repetir, dicen, pero a la práctica todavía es muy abierta y hay que sacar provecho mientras se puede, ¿no? Hasta que esto pues ya se vuelva de una manera más formal y más legal, que debería ser así, ¿no? Entonces, ¿qué más dice? Es independiente de la asistencia primaria del cuidado visual. Es la disciplina científica que estudia globalmente el complejo sistema visual con el fin de obtener la máxima eficacia, ¿no? O sea, ¿qué es lo que busca el optómetra? Es que por medio de ayudas ópticas, pues ese ojito llegue a trabajar a un 100%, ¿no? O sea, si tiene miopía -2, hay que ponerle un -2, ¿no? Y con un -2 te va a haber una visión óptima, una visión de 20/20. Entonces el paciente, pues, se va a sentir más tranquilo, el paciente se va a sentir, va a poder desarrollarse. Por ejemplo, si ponemos un ejemplo, tenemos un paciente que tiene -12 de miopía, ¿cómo va a ser su agudeza visual? Bastante limitada. ¿Ustedes creen que va a poder incluso caminar? Se va a chocar, va a dificultarse, bueno, que tenga, vamos a exagerar más, que tenga -15 de miopía. Y si tú le adaptas un lente de contacto, una muy buena adaptación del lente de contacto, ese paciente su vida va a cambiar radicalmente, porque si hablamos de -15 ya es un discapacitado visual, tiene discapacidad, ¿no? Entonces no va a haber quien viene a 1 metro, 2 metros, no va a poder trabajar muchas veces, no va a poder desarrollarse. Entonces, nosotros lo que debemos hacer es, ¿no?, ver el cuidado primario de la salud y a la vez tratar de compensar esos defectos visuales y hacer pues de que este paciente llegue a un 20/20, ¿no? Que es nuestra meta, nuestro objetivo. ¿Qué nos dice acá? Dice, la optometría es una disciplina científica que previene, detecta y soluciona problemas visuales centrando su objetivo en conseguir el máximo rendimiento visual con la mínima fatiga, ¿no? Entonces, miren, este pequeño concepto va resumido, ¿no? Lo que nosotros como optometristas debemos prevenir, o sea, hacer campañas de prevención. Y uno de los ejemplos de prevención, y que muchas de las ópticas están trabajando, ¿no? Usted trabaja 8 horas en el computador, ¿qué necesita? ¿Qué le recomiendan a ustedes? Antireflex Blue. Ya, antireflex Blue. Ya, Blue Defense, el que ustedes quieran, el que tenga protección azul. Filtro de luz. ¿Por qué recomiendan? Ya, no me digan porque está de moda, si no vamos acá, previene, dice. Si hablamos a que nosotros prevenimos, ¿por qué le recomendamos ese lente? A ver, le recomendamos justamente por la misma razón que el lente tenga filtros contra los rayos ultravioletas y filtros contra las ondas azules que emiten las pantallas. Ya, perfecto. ¿Pero qué estamos previniendo? Estamos previniendo... Degeneración macular asociada a la edad. Claro, cambios. La radiación artificial a la larga da el tema de las cataratas, el tema de de los glaucomas, etcétera, etcétera. Enfermedades visuales. Se dan cuenta, ya, vamos a resumirle en unas palabras, ¿no? Vamos primer ciclo, no vamos a abocarnos ya, muy patológicos. Previene algunas enfermedades oculares, tales como degeneraciones maculares, ¿no? Por el exceso a exposición de rayos de luz azul, ¿no? Entonces, mira, ahí estamos previniendo, dando un consejo con un lente que es muy bueno, ¿no? O un filtro, como alguien dijo, ¿no? Entonces, un filtro. Entonces, hay que ver, diferenciar también un filtro de una protección, ¿no? Una protección, un pegamento que le ponen no es lo mismo a un filtro, ¿ah? Tengan en cuenta eso. O un coloreado, o sea, no es lo mismo que un filtro, ¿ya? Entonces, filtro es otra cosa, coloreado es otra cosa. Podemos decir que una luna María pintada es igual que un filtro de 450 amarillo, no. No. No va a ser Entonces, ¿qué más? Debemos nosotros detectar, ¿no? Ay, uy, caramba, veo ese paciente que viene, me está chinando los ojitos, probablemente es corto de vista, ¿no? Entonces yo le detecto, ¿qué tiene? Le hago mi retinoscopía o no sé, mi examen de dónde la agudeza visual y detecto que tiene una miopía. ¿Y qué hago? Tengo que solucionar ese problema. No le voy a solucionar, no lo voy a curar, pero le voy a solucionar el defecto de no poder ver de lejos con ayudas ópticas. ¿Qué le puedo optar? Un lente montura, previniendo el desgaste con un Blue Defense, como alguien dijo,
¿no? Un extra view, o podemos utilizar un lente de contacto. Entonces, se dan cuenta, englobamos todo para tratar de ayudar a ese paciente, ¿ya? Acá hacía una pregunta, dice, ¿no? ¿Por qué estudiar optometría? O sea, ¿por qué muchos han decidido estudiar optometría, no? Lo primero que me van a decir, la gran mayoría de los 54, 56, creo que están en línea, me dijo el delegado, va a decir de repente porque me dijeron que es rentable, ¿no? Y siempre yo he hecho esa pregunta y siempre lo que después contestan es eso, ¿no? ¿Por qué definitivamente rentable? Excelente, sí, la optometría es rentable, ¿no? La competencia es grande. Pero debería ser enfocada a otro punto, ¿no? Porque es una carrera por medio de la cual se puede servir y ayudar a la comunidad en cuanto al cuidado de sus ojos, los cuales son órganos indispensables para ver el mundo que nos rodea, desempeñándose en los distintos campos que esto ofrece. O sea, se dan cuenta, o sea, nosotros no debemos englobarnos y quitarnos esa idea que la optometría da dinero, excelente, ese es tu premio, esa es tu compensación, ¿no? O sea, es decir, uy, carambas, voy a ganar buen dinero, excelente, pero no a costa de engañar tampoco a la persona, ¿no? Porque a veces venden lentes por vender también, ¿no? No importa, ya no importa, igual te vendo, ¿no? O sea, eso ya es la ética profesional de cada uno, ¿no? Lo que nosotros debemos enfocarnos es diagnosticar, detectar, prevenir, ¿no? Enfocado, ¿no? Al cuidado de nuestros ojos. ¿Cuál es nuestra misión y visión como optometristas? Por ejemplo, dice, ¿no? La misión es formar profesionales en las diversas áreas científicas y humanísticas con sentido de responsabilidad y ética para servir a la sociedad que contribuyan a la solución de problemas a la comunidad, ¿no? Tratar de ayudar, prevenir básicamente, ¿no? No solamente prevenir es dándole un lente o adaptándole un buen lente de contacto, o sea, prevenir también es desde orientarle a ese paciente que, por ejemplo, chequeos, ¿ya? Por ejemplo, un grave error, ¿no? O sea, ustedes, a ver, ¿quién me dice qué harían con un paciente que tienen y viene a la óptica con su medida de -8 de miopía en ambos ojitos? ¿Qué le podrían ustedes aconsejar para decirlo ¿Un así? lente de contacto? Ya, muy bien, ya un lente de contacto. Estético, tal vez un lente ¿Alto de índice? y un alto índice, o si no cristales. Policarbonato. O capaz también se puede operar. Ya, pero mira, ve, se dan cuenta que ustedes se engloban a eso. Miren, en sus respuestas, de frente, yo le vendo un lente de contacto. El otro dice, yo le vendo un policarbonato. El otro dice, yo le vendo, pero se van al tema. Se dan cuenta, miren, ¿a qué se están enfocando? A venta. Pero nadie le dijo, uy, caramba, dedicando a monetario. por eso se dan cuenta, al toque salta. También se puede operar. Lo que pasa es que la mayoría son profesores. Ya, está bien, pero mire, pero por eso esta clase justamente es para dialogar, discutir el tema y ver, ¿no? O sea, ¿cuál es nuestro objetivo, nuestra misión como optometristas? No solamente venderle un lente, sino orientarle a ese paciente. ¿Qué hemos dicho? Prevención, ¿no? Sí. Profesor, justamente yo le quería comentar algo, ¿no? He tenido un paciente que lo puse en el chat para que vieran mis compañeros. ¿Qué fue el audio? Y como ese cilindro es tan alto, y yo me quedé preocupada por ello, hice el contacto del paciente con el médico oftalmólogo para que él mismo pudiera examinar a mi paciente y yo estuviera bien segura de cuál fue la mejor decisión en hacerlo, porque obviamente el paciente fue a la consulta gracias a que yo le saqué la cita y ya me vino con una reflexión hecha por el mismo doctor, ¿no? Porque para mí era bien preocupante que un ojo tuviera una medida tan pequeña y la otra tan alta. Y le diagnosticó usted me comentó que había una enfermedad que la tocó, ¿no? Ya que el paciente no pudiera ver nada. Ahorita no recuerdo cómo se llama la enfermedad. ¿Glaucoma? Bueno, puede ser glaucoma, puede ser queratocono. Claro, o sea, por eso. Ya, claro. Sí, doctor. Entonces, ¿se dan cuenta? Miren, ¿ve? Englobamos otro, nuestra misión es otra. Sí, te escucho. Te escucho. Claro, está bien lo que has actuado profesor, tú. Entonces, claro, uno tiene que pensar en el paciente y uno se va a sentir satisfecho de haber ayudado a esa persona
Y luego ya viene lo de la venta, ¿no? Pero primero el paciente es lo primordial. Pero, exacto, por eso, mire, volviendo al ejemplo, se me está escuchando, ¿no? Mi audio no está entrecortado. Profesor, todo bien. Se escucha bien, profesor. Ya. Entonces, mire, se dan cuenta, volviendo al ejemplito que les puse, un paciente miope -8, todos al toque, yo profesor, yo antirreflex, yo todo me anda, pues nadie me ha dicho, ni siquiera le ha preguntado al paciente cómo se siente, ¿no? Entonces, ¿y qué riesgos puede tener un paciente miope? El paciente miope, ya les expliqué un poquito en anatomía, el ojo es un poquito más grande y puede correr riesgos incluso de tener desprendimiento de retina. ¿Se dan cuenta? Entonces, aparte de venderle lentes, ustedes deberían recomendar que ese paciente primero pase por una consulta oftalmológica para que le revisen cómo está su retina y cómo está su fondo de ojo. Porque si tú no previenes, ese paciente puede tener un agujero en la retina. Claro, con su -8 te va a ver 20, 25. Ah, veo muy bien. Pero después a los 3 días viene y ese agujerito se desprendió por ahí. Porque dijo, ya veo y hago deportes, me voy de juerga, y por ahí se fue de juerga, se tropezó, se chancó y perdió la retina. ¿Se dan cuenta? O sea, a ese paciente hay que prevenir. Entonces, uy, caramba, usted, caballero, tiene -8 miopía, uy, hay que hacerle un fondo de ojo, ¿ah? Definitivamente lo primero, hay que ver cómo está su ojito, cómo está, porque el paciente miope tiene la retina un poquito delgada. Sería bueno que se chequee, inmediatamente vuelve y le buscamos una opción de ayudarle con un lente de contacto, con un lente. Ese paciente va a volver, porque le estás indicando dos cosas importantes: a prevenir que le pueda pasar algo malo y se va a sentir en confianza contigo. ¿Se dan cuenta? Profesor, le quería comentar de este paciente, es que yo me he dado cuenta que el doctor solo ha compensado el ojo, pero no le ha dado visión, o sea, que necesariamente tiene que operarse. Y esa decisión de yo mandarlo al doctor fue la más eficaz, porque así yo le había puesto un cilindro, hubiera conseguido un buen lente con una reducción y todo, no le iba a ayudar en nada, profesor, porque claro, ese ojito tenía que ser operado. Sí, claro, solamente el doctor, la medida que me ha mandado el doctor es que lo ha compensado, pero no le ha puesto la medida que es realmente. Claro, pues, ¿no? es que lo que pasa es que hay que saber diferenciar dos cosas, que el tema refractivo y el tema patológico. O sea, a veces ya no se puede hacer nada con un tema refractivo, o sea, la solución es otra. Probablemente el médico le ha explicado, si es que es un niño, a sus papás, le ha dicho, mira, lo que se tiene que hacer es operar. Mientras tanto, vuelva a su óptica, que le hagan su lente, o sea, le compenso, ¿no? Hasta que se solucione de otra manera, ¿no? A no ser que también ya ese ojito esté perdido. ¿Te das cuenta? O sea, perdido en el sentido de que ya no se puede ni operar. ¿Ya? O sea, sí, hay 47 infinidad. años tiene la señora. Ya, por eso, hay infinidad de casos que puede pasar, ¿no? Si tiene un glaucoma terminal, ya el lente no le va a servir, o sea, no queda de otras que ponerle un balance, ¿no? O tiene una catarata que se ha cinequeado, se ha pegado, ya no se puede operar, lastimosamente ya ese tema, porque nadie hizo una prevención, ¿no? O sea, de repente si ese paciente, imagínate que tú lo has visto y me dices tienes 47 años, tú lo hubieses evaluado a los 37 años. Quizás de esa época lo hubieses salvado ese ojito. ¿Te das cuenta? O sea, acá el tema es de cuanto más antes prevenir, ¿no? Entonces, a eso es lo que nosotros debemos enfocar. Imagínate tú ver, ahora tú te sientes contenta porque has colaborado, has visto que ese paciente, wow, al menos se enteró de lo que tenía y por qué perdió la visión, ¿no? Entonces, no porque usó un lente, nada, pero si te hubiese tocado ese paciente unos 5 o 6 años atrás, lo hubieses derivado, ¿no? Suele pasar, o sea, eso es lo que nosotros debemos buscar como misión, ¿no? Formar profesionales en las diversas áreas científicas y humanísticas con sentido de responsabilidad y ética, ¿no? No directamente como me dijeron todos, Blue Defense, lentes de contacto, etcétera, ¿ya? Y nuestra visión dice orientar a la formación de profesionales de mejor nivel a nuestra sociedad y al cuidado de la salud visual. Esa debemos ser, ¿no? Tener una misión y una visión importante, ¿ya? Yo creo que esto queda claro hasta ahí, ¿no? ¿Alguien creo quería consultar algo así rápido para seguir avanzando la diapositiva? Ya, creo que nadie. Entonces, vamos a hablar un poquito de la historia de cómo, por ejemplo, nace la optometría en el Perú, ¿ya? ¿Desde dónde, de qué año, más o menos? Sí, sí, te escucho. Sí, sí, ¿me escuchan? Bueno, a mí sí me escuchan. ¿Profesor, me escucha? Yo sí te escucho.
Sí, le escuchamos, profesor. Sí, le escuchamos normal, profesor. Ya. Bien, bueno, su compañero, el audio que nos está yendo. Vamos a hablar un poquito, vamos a estar avanzando. Dice, el primer programa oficial de óptica en el año de 1948. Muchos de ustedes, ni siquiera los papás habían nacido. Dice, en 1948 el señor Waldo Olivos... Profesor, sí. ¿La refracción es un acto médico o un proceso de optometría, profesor? Está considerado como acto médico. Es por eso que el optometrista no puede realizar refracción. ¿Ya? Bien. Entonces, vamos a continuar acá. El primer programa ese oficial de la óptica de 1984, dice el señor Waldo Olivos, solicitó al Ministerio de Educación la creación del curso de óptica, ¿no? Comprometiéndose a ser profesor del curso. Se consiguió la autorización para enseñar óptica a través de la resolución directorial del señor Waldo Olivos. Bueno, entonces, en el año 48 dicen, ¿no? ¿Por qué no enseñar el curso de óptica que está relacionado a física? Vamos a hablar un poquito de lentes, refracción, reflexión, ¿no? Polarización. Entonces, empezaron a hablar, se dictó un curso. Dice, en el año 1957, pocos optómetras con títulos en el extranjero, o sea, optometristas en el Perú que tuvieron la posibilidad de salir al extranjero y llevar un curso de optometría, por decirlo así, ejercían de manera legal la carrera profesional de optometría, en el año 57. ¿Ya? En la declaración del Ministerio en el año 1950, mediante decreto supremo el 19 de octubre del año 57, dice, acá sale, mira, ve, ya los oftalmólogos saltan ya. Dicen, uy, caramba, no. Dice, suspendemos a todos. No debe haber competencia. Solo los médicos pueden prescribir recetas para el uso de lentes terapéuticos. En el año 57 ya comienza la primera desunión. ¿Por qué? Porque en esos años los oftalmólogos hacían lo que en la actualidad hace un optometrista. ¿A qué me refiero? A que solamente hacían el acto de refracción. Esas veces encontrar un cirujano era muy difícil, o sea, uno que te opere de cataratas, que te ponga lentes, todo. No, era 1, 2 en el Perú, que eran bien buscaditos, para decirlo así. Yo les digo porque yo trabajo con 2 oftalmólogos que son ya bien avanzaditos de edad y ellos me han contado toda la historia de cómo era, ¿no? Y cómo entraron a sala de operaciones y cómo no los dejaban entrar ni siquiera a sala de operaciones para ver un chalacio, ¿no? Que es un granito que tiene en el ojo. Dice, operar un chalacio en esas épocas era una cirugía de alto riesgo, ¿no? Reventar un granito, en otras palabras, ¿no? Entonces, ¿qué hacían los oftalmólogos de esas épocas? Solamente hacían refracción y consulta y su gotita, ¿no? No podían operar, ya si se avanzaba la enfermedad ya perdían el ojo. Entonces, si había una persona que había estudiado en el extranjero y había estudiado un año, un curso, y hacía lo mismo que una persona acá en Perú hacía lo mismo, pero había estudiado 12 a 13 años, imagínense, decía, ¿cómo? Yo estudio 13 años y él estudia un año y vamos a hacer lo mismo y vamos a ganar igual. No. Entonces ellos dicen, no, cerramos, solamente el colegio médico tiene la autorización, ¿no? Entonces es así que cierran el tema de trabajar netamente la optometría en ese año, ¿no? Dice, el 23 de noviembre de 1957, en la resolución ministerial MINSA, público el peruano, se declara que el ejercicio de la optometría no está reconocido en el país. Entonces ya sale bien una resolución a nivel del Estado, ¿no? En el peruano, que no existe optometría en el Perú. En 1958 se aprueba el reglamento de centros y técnicos elaborado por los oftalmólogos sin la participación de los interesados. Entonces, el año 58, 60, los oftalmólogos necesitaban de quiénes, de los ópticos. Ahora sí ustedes ya saben que es un óptico, ¿no? Entonces ya, muy bien, nosotros los oftalmólogos somos los meros, nosotros refractamos y tenemos que vender un lente, pero necesito de alguien. Yo no voy a estar cortando la resina, yo no voy a estar ahí con mi biseladora. Necesito de alguien que me ayude. ¿Quiénes? Los técnicos, ¿no? Los ópticos. Entonces ellos iban, daban un examen, les enseñaban las lunas y les daban una certificación, como si una hojita. Ah, muy bien, yo soy el oftalmólogo tal, te firmo que tú eres mi técnico óptico y estás trabajando bajo mi supervisión, ¿no? O sea, mira, así comienza la optometría otra vez. Entonces, en los años, dice, ya aparecen los lentes de contacto, en los años 60, dice, con la aparición de lentes de contacto, los optómetras, previa evaluación del INO, Santo Toribio demográfico, ejercían la profesión, ¿no? Y había un grupo de optometristas que igual trabajaban en el extranjero, estudiaban, y vienen pues a adaptar lentes de contacto. Y algunos de los oftalmólogos no conocían mucho de lentes de contacto, entonces necesitan trabajar con ellos, ¿no? Entonces les dan
vuelven a dar una autorización para que puedan ejercer la optometría de manera, entre comillas, legal bajo la supervisión del oftalmólogo. Pero dicen que no existen optómetros, ¿no? Entonces, sí. Ya en el año 1967 hay un médico, un oftalmólogo colombiano muy reconocido a nivel mundial, ¿no? Barraquer, que incluso crea un centro de Barraquer, viene a Perú a presentar ese proyecto de hacer una clínica de ojos, para decirlo así, que se va a llamar Barraquer en Perú, pero nosotros los peruanos, como somos a veces medios envidiosos, dijimos no, que no estamos para hacer ¿no? Rechazan su proyecto y él se va a Colombia y en Colombia crea la clínica Barraquer. Muchos de los oftalmólogos actuales de Perú viajan a Colombia a especializarse en esa clínica, ¿ya? Porque la oftalmología y la optometría, el tema visual en Colombia es a otro nivel en relación a Perú, entonces desperdiciamos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Dice ya, después ya en el año 80 más o menos, ya los ópticos, hablamos ópticos, dice, crean, mira, la primera asociación, el 27 de junio del año 79 se funda la Asociación de Ópticos y Contactólogos del Perú, siendo su presidente la señora Rosemary Sachs, ¿no? O sea, asociación de ópticos. Entonces ya ustedes saben, ópticos eran los que se encargaban de hacer el montaje de los lentes, pero también un poquito de contactología, fabricaban su lente de contacto y obviamente sabían refraccionar, ¿no? Pero por la manera todavía media ilegal. Después ya se crean los congresos, los cursos de optometría, de contactología, ¿no? Acá en la ciudad de Lima. Y es a raíz de eso que en el año de 1909 crean el Día del Óptico, ¿no? Entonces algunos dicen, ¿no? El Día del Óptico, el 21 de octubre. A veces por el Facebook dice, feliz día el optometrista, ¿no? O sea, le ponen una fecha, pero es una fecha del óptico, que es el 21 de octubre. ¿Ya? Entonces, miren, este es un poquito de la historia anterior de la optometría, de los años, cómo se inicia más o menos, para decir así, la optometría, ¿no? Hasta que ya empiezan a llegar los centros propiamente aprobados y en los años más o menos 80, los 90, con algunos institutos como voy a nombrar ahora, ¿ya? Dice, ¿dónde estudiar optometría? La carrera comenzó hace más o menos 30 años atrás, gracias a la asociación del gremio que propone la carrera y que, apoyados por universidades latinoamericanas, primero se creó en instituciones técnicas y luego en las universidades. O sea, la optometría en Perú se crea primero a nivel de instituto técnico, ¿ya? Y las dos universidades, que en la actualidad ahora son 3, pero una solamente con sede en Arequipa, ¿ya? O sea, a nivel de Lima está Universidad Federico Villarreal y la Universidad Peruana Los Andes. Son las dos únicas que tienen tecnología médica en optometría y la tercera es a las peruanas, pero en Arequipa, ¿ya? Entonces, estas son las dos universidades que generan el grado de licenciatura en optometría. Y bueno, tenemos pues los institutos que están la carrera a nivel técnico, que es, ya conocen, Eurohispano, el ISPO, que es el, entre comillas, el poquito decir, el más antiguito o el alma mater de la optometría, para decirlo así. Tenemos el Instituto San Pablo, ¿no? Y tenemos también el Instituto San Fernando, ¿no? Entonces, mira, son 4 institutos que brindan la carrera de técnico en optometría. La formación profesional, dice, algunas materias que van entre primero y quinto semestre, estudios de cultura general, humanística, introducción a la optometría, instrumentos optométricos, ¿no? Entonces son algunos cursos que van a llevar a ustedes, como ya ustedes tienen su plan de estudios, me imagino que les han dado, creo que alguien nos dio a conocer. ¿Por qué llevamos cursos así que son fuera de la carrera? Es decir, extracurriculares, por decirlo así, generales, y no solo nos centramos en lo que es la carrera en sí, porque veo que la mayoría está enfocado en lo que es, por ejemplo, en tercer semestre vemos todo lo que es sociedad, economía, medio ambiente y desarrollo sostenible, y no nos enfocamos tanto en lo que son cursos para poder tener como un poco más de campo en ello. Como vuelvo a repetir, al comienzo casi de la clase mencionaba, ¿no? Que el tema, que esto no lo dicta el instituto, o sea, el instituto no dice yo quiero llevar esto, ¿no? Son normas que vienen del Ministerio de Educación. Y dice, mira, tu malla curricular, tu plan curricular, ¿a qué está abocado, no?
Entonces, no se puede poner, por ejemplo, no, yo quiero que en mi instituto yo quiero dictar farmacología 1, farmacología 2 y farmacología 3. No puedo, ¿por qué? Porque eso no está dentro del perfil del técnico en optometría. Entonces, Disculpe. Sí. Yo creo que la compañera se está refiriendo más a cursos paralelos a esta carrera, como cuando uno está haciendo un técnico y está haciendo paralelo una carrera como la que nosotros estamos haciendo. Más o menos creo que eso es a lo que se refiere Claro. la señorita. Por eso, o sea, Es el que es tema... un campo así bien amplio, no solo en la carrera. Es que lo que pasa que estamos limitados. A eso voy, o sea, uno puede decir, sí, excelente, o sea, ¿por qué no abrimos más, no? O sea, más, yo quiero más de esto, netamente de mi carrera. Sí, pero, o sea, no se puede presentar eso al Ministerio de Educación porque te va a decir, no, tú estás limitado a hacer esto. Tú no tienes por qué hacer esto. O sea, te limita, ¿no? Entonces, por ejemplo, incluso un plan de estudios que habían propuesto era básicamente marketing. Todos los cursos eran marketing, marketing 1, marketing 2, ciencia, cultura. O sea, algunos alumnos dijeron, pero ¿qué está pasando? ¿No? O sea, ¿y cuándo voy a llevar optometría clínica? ¿Por qué me han quitado? Profesor, pero eso es en el eurohispano, porque yo soy graduada en Derecho y paralelo a mi carrera, hacia los sábados un técnico, y por supuesto me gradué primero de técnico y me sirvió muchísimo para poder avanzar en la carrera de abogado, pero teniendo ese monstruo de infraestructura acá, el instituto tan bonito, tan equipado, también deberían tener como visión a los mismos que estamos formándonos como optómetras, también darles sus cursos técnicos en los laboratorios y todo eso, ¿no? Claro, eso tendría un valor agregado porque sería otra actividad más corta, Exacto, 120 horas, un mes, 2 meses, 3 meses. Definitivamente se va a llevar, y tú que conoces más de leyes, o sea, lastimosamente, la ley que te dice, hay que cumplirla. Tú no puedes abocar a hacer algo que no te corresponde, estarías incurriendo en una falta. A eso voy, o sea, en el instituto lo vas a llevar, excelente, pero en la malla curricular que el instituto tiene que presentar al ministerio, tiene que ir con tal normativa, ¿no? Tal curso, tal curso, tal curso, tal curso. O sea, Aunque no también porque yo considero, profesor, que también es una cuestión de una mafia que hay, porque fíjese que las empresas que a nosotros, las personas que trabajamos acá en óptica, nos distribuyen las lunas, ellos sí hacen anual, a diferencia de este año, sus seminarios, que los cobran en hoteles acá 5 estrellas, entonces forman esa parte de marketing y debería ser también así para las personas que se están preparando, por lo menos el lente de contacto. Hay 2 empresas acá que lanzan seminarios donde uno aprende muchísimo y vienen muchos colombianos para acá, viene gente de Venezuela, viene gente de Bolivia, viene gente de Brasil. O sea, lo que dice la compañera, de verdad que sí estamos así como que un poquito atrasaditos acá. En un futuro deberían moverse ustedes para sacarle más provecho a la estructura que tienen, los profesionales que ustedes tienen ahí. Claro, o sea, el tema es que se les va a dictar de acuerdo uno al ciclo, ¿no? Al ciclo que corresponde. O sea, como yo les dije al comienzo de clases, ¿no? O sea, yo no puedo abarcarme un curso todavía, por ejemplo, avanzado, de sexto ciclo. Todo va a llegar a su nivel. Efectivamente, las empresas, va a haber cursos, va a haber capacitaciones, y si ahí ustedes pueden sacar provecho, excelente. O sea, si tienen la facilidad de inscribirse en esos cursos, excelente, ¿no? El instituto firmó un convenio con una Universidad de Colombia. ¿Y qué pasó? Lastimosamente quedamos mal, porque, por ejemplo, cuando entraron al curso, dejaron tareas y nadie cumplió con las tareas, ¿no? Solamente los alumnos que estaban en el curso regular, excelente. O sea, lastimosamente las realidades a veces no se rigen a lo que uno puede pensar, ¿no? O sea, sí hemos tenido plataformas muy buenas y eso el profesor Severo pueden preguntarle, y yo les sugiero que cuando tengan clase con él, ustedes conversen y digan, ¿no? ¿Qué opción hay de que igual, o sea, se vuelvan a brindar esos cursos con los profesionales, por ejemplo, de Colombia, ¿no? Muy buenos cursos, interesantes cursos que nos va a servir para la práctica clínica.
Especializaciones en lente de contacto, muy bien, pueden aprender, excelente, ¿no? Pero yo, por ejemplo, digo, ¿no? A veces esas empresas grandes también, lo que hacen es más marketing, más ventas. Volvemos al tema de que quieren venderte su producto. O sea, por ejemplo, ahora han facilitado las adaptaciones de un lente de contacto tórico. Y no porque te lo hace más fácil, sino que ellos necesitan vender su producto. O sea, de eso viven ellos, ¿no? Entonces, no, ya no le vas a tomar este diámetro, ponle, y si le da, bacán, y si no le da, no le da bacán. O sea, ellos están ganando. O sea, aparentemente nos dicen una cosa, nos hablan una cosa, nos pintan bonito, ¿no? Vengan al curso en el mejor hotel, claro, es una mafia, algo, no mafia, ¿no? Es algo muy atractivo para cualquier persona, y te voy a invitar a un buffet, te voy a invitar, pero yo quiero que vendas mi producto. Entonces, ¿tú qué haces? Uy, caramba, sí, efectivamente, oye, esa empresa es buenaza, esa nos capacita, ¿por qué? Porque dicen que su lente es el mejor, ¿no? Entonces, se dan cuenta, ¿no? Entonces, excelente, hay que sacar provecho, pero también hay que analizar, ¿no? Las contraindicaciones que puede ser. Por ejemplo, nadie te dice, no, adáptale en la curva. Ahora han quitado eso, ¿no? La irregularidad corneal, por ejemplo, para los que de repente ya están más avanzaditos, ¿no? De las curvaturas bases. ¿Qué hacen esas empresas? ¿No? Ponle tu lente. Y si te da, y le da bien, excelente. Y yo le pregunté una vez, ¿no? Porque yo voy a esas charlas, ¿no? Y si no le da, no, pues ya no se le adapta, ¿no? Te das cuenta, o sea, pero ¿por qué no le juegas con la curva base? Sí, pero eso no van a entender ellos, ¿no? La cosa es que me mueva mi producto. Ah, excelente, te das cuenta, o sea, el tema es que ustedes aprendan en el instituto, van a tener la oportunidad, el instituto tiene la infraestructura muy buena para que ustedes puedan practicar. Lastimosamente por este tema de la pandemia no se va a poder todavía hacer el tema presencial, ¿no? En relación a otros institutos, Eurohispano es el que tiene mayor equipo, ya que el profesor Severo siempre ha estado a la vanguardia de la tecnología, para decirlo así. Él tiene angiógrafos, tiene topógrafos, tiene todos los equipos, ¿no? Las cartillas originales, para que ustedes puedan practicar. Esperemos que el próximo año, ustedes están empezando, o sea, este ciclo definitivamente no esperen pues ya de frente, ¿no? O sea, no, yo ya ingresé a optometría, ya en un mes tienen que enseñarme a medir, ¿no? Y muchos vienen con esa idea, ya de una vez, ¿cuándo agarro la caja de pruebas? ¿No? Ya cuando ya quieren ya refractar, o sea, eso no es la función, o sea, todo ve gradualmente, va a llegar un ciclo donde ustedes definitivamente van a empezar a hacer prácticas, que son más o menos al cuarto ciclo, ¿ya? Entonces, todo con calma y aprovechemos, o sea, las opciones que se presenten. Y bien, si hay cursos, asistan, ¿no? Ahora hay infinidad de cursos en Zoom y son gratuitos. O sea, si tienen esa opción de ver alteraciones patológicas o anatomía, ingresen, porque en Internet hay bastante información. Ahora, el tema de marketing y venta de que mi producto es el mejor, yo, por ejemplo, ahí discrepo, ¿no? O sea, porque todo laboratorio te va a decir que su producto es mejor que el otro. Ninguna empresa grande te va a decir que su producto es peor que el otro, ¿no? Por un tema de marketing. Bien. Entonces, nosotros como docentes en el Eurohispano, dice, no, justamente es eso, formar integralmente al estudiante de optometría para la humanización del ejercicio profesional con un alto sentido de la ética y del compromiso social. Capacitar y entrenar al estudiante de optometría para el desempeño de sus diferentes roles profesionales puede ser de manera asistencial, puede ser de manera educador, investigador, puede ser administrador asesor, que hay muchos optómetras que no solamente se dedican a refractar, sino son propiamente dueños de sus empresas, ¿no? Son administradores. Participación comunitaria, hay muchos optometristas que les gusta, como ahí escuché creo alguien, ¿no? Dijo, yo en San Martín tengo mi óptica y probablemente él haga campañas por las zonas más rurales porque no hay profesionales de salud visual. Entonces, mire, participa con la comunidad. Yo he tenido alumnos que trabajaban en Iquitos, ¿no? Y viajaban en lanchas a hacer campañas, ¿no? Y se iban a todos los pueblitos, ¿no? Entonces trataban de ayudar en una participación comunitaria. Dice, capacidad de entrenar en optometría para el desempeño de los roles profesionales dentro de los siguientes campos. Entonces,
Dentro de la optometría existen distintos campos. ¿Cuáles son? La refracción ocular y cuidado primario, salud visual y ocular. Es el que generalmente nosotros estamos enfocados. O sea, nosotros nos abocamos a eso, ¿no? Hacer refracción ocular y cuidado primario de salud. Lentes de contacto, yo por ejemplo, ahí hablamos del tema de lente de contacto, ¿no? El lente de contacto acá muchos incluso se ponen contactólogos, ¿no? ¿Por qué? Porque piensan que por ponerle lente de contacto ya son contactólogos, ¿no? Está mal, o sea, tampoco no estamos haciendo bien, ¿no? Y lo que hacemos acá nosotros en Perú, lastimosamente es, el laboratorio vino, me dejó la muestrita, pruébale, y si le da, qué bonito, ¿no? Ahí le pides el lente. Y todos vienen en curva base de 8.6, ¿no? ¿Y por qué? Y yo hago este ejemplo, ¿no? Todos no calzamos el mismo número o la misma talla el zapato. A ver, vamos a poner un ejemplo, no sé, nombres, vamos a poner, Rosa puede calzar 36, Jessica puede calzar 34, María puede calzar 35, ¿no? Pero el lente de contacto les viene en una sola talla, en 34. ¿Cómo le quedaría a la que calza 36? Flojo, ¿no? Entonces, pero mira, nadie nos enseña, mira, tú tienes que ver los ajustes, las curvaturas. Entonces, lo que hacemos lastimosamente acá es que el paciente se adapte al lente de contacto. No le adaptas tú un lente de contacto. ¿Por qué? Porque lastimosamente no hay muchos cursos acá en Perú, hablando de Perú, donde, por ejemplo, te dicten esos cursos, ¿no? De contactología. A veces hay que ir al extranjero, a Colombia o Argentina, que el año pasado organizó, por ejemplo, el CLAS 2019, donde todos los contactólogos de Sudamérica se juntaron, ¿no? Entonces son cursos importantísimos, que acá en Perú muchos de ellos desconocen, ¿se dan cuenta? El tema de la ortóptica y la pleóptica. Por ejemplo, que hay 2 o 3 optómetras que les gusta. ¿Qué es ortóptica? Tratamiento terapéutico, terapia visual, parches, ¿no? Incluso existe ya la optometría del deporte, que trabaja directamente con esto de ortóptica. Existe baja visión, pacientes que pues lastimosamente ya la visión es muy limitada, ven a veces a 20 centímetros, a 30 centímetros. Quizás un lente óptico no le va a ayudar, pero tú le puedes ayudar con una terapia visual, cómo utilizar una lámpara, cómo utilizar un bastón, cómo guiarse, cómo utilizar los otros sentidos. Eso por ejemplo, corresponde al tema de baja visión. No solamente baja visión, no, el especialista le va a dar un lente especial para que vea el paciente. No, la retina está dañada, el nervio óptico está dañado. Hay que estimular quizás a los otros sentidos, ¿no? Entonces se dan cuenta, miren, hay especialidades, no solamente es el primero de refracción ocular, optometría pediátrica, a los que les gusta trabajar con los niños, ¿no? Hacer refracciones bajo ciclopegia, hacerle refracciones especiales, ¿no? Con pantalla, con paciencia, podemos tener los materiales, dependiendo de qué te guste desarrollar dentro de tu área profesional. La optometría geriátrica, todo lo contrario, ¿no? Los pacientes que son, los optometristas que son más clínicos, ven ya pacientes avanzados, pueden ir a las casas a brindar su atención a domicilio, llevar su retinoscopio, ¿no? Existe la optometría ocupacional industrial. En la actualidad existen todavía las clínicas, ¿no? Clínicas ocupacionales, donde los trabajadores deben pasar un examen médico. Entonces hay optometristas que se dedican básicamente a eso, ¿no? A ver los test de contraste, la estereopsis, ¿no? La agudeza visual. Entonces trabajan en función a la salud ocupacional y lo que requiere el paciente, ¿no? El test de colores, por ejemplo. La óptica oftálmica, los que están con los talleres, los que se encargan, pues, pueden ser asesores, administradores de sus talleres ópticos. La docencia, investigación, los que dictan cursos, ¿no? Netamente ahí yo conozco muchos colegas que son abocados netamente a la optometría de docencia. Ellos nada de refracción, no tienen ni caja de luna, ni lámpara hendidura, nada. Lo único que se dedican a hacer trabajos de investigaciones, tesis, asesoran a los alumnos, o sea, netamente su campo es ese, ¿no? Prótesis oculares, pacientes que han perdido un ojo, han sido enucleados o eviscerados, que son algo similar, ¿no? Pero el tema del quirúrgico es distinto, donde necesitan de una prótesis ocular por un tema estético. No va a mejorar la visión, pero estéticamente el paciente que ha perdido un ojito se le va a ver mejor, ¿no? El paciente mismo se va a sentir contento, va a salir a la calle, porque al menos nadie le va a estar viendo algo hueco ahí, ¿no? Porque todos se asustan. Administración, los que tienen sus empresas, sus ópticas, sus talleres ópticos, ¿no?
Y bueno, puede existir otros optometristas que ya están más abocados, que en la actualidad existen los optometras clínicos que trabajan exclusivamente en clínicas y con oftalmólogos para hacer exámenes especiales de diagnóstico, ¿no? Prediagnóstico, cirugías tanto de catarata, láser, etc. ¿Ya? Entonces, miren, se dan cuenta que los campos de acciones de los optometristas es amplio, ¿no? Básicamente a solamente a sentarnos, limitar y poner las lunitas y vender el lente. Entonces, podríamos brindar algún otro servicio especial, pero con